¿Cómo están alumnos del nivel beta? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar ya este tercer bimestre con el tema número 11 y vamos a hablar acerca de las propiedades de la materia. Justamente se les llama propiedades porque son características que presenta la materia en los estados que nosotros conocemos, ¿no? Ustedes saben que en la naturaleza existen 4 estados fundamentales: sólido, líquido, gaseoso y el estado plasmático que se encuentra en el universo. Pero habiendo tantas cantidades de tipos de materia, las propiedades se van a clasificar en dos grandes grupos: las propiedades generales y las propiedades específicas. Vamos a empezar a hablar sobre las propiedades generales. ¿Por qué se les llama de esa forma? Porque justamente son propiedades o características que se encuentran en todo tipo de materia, sea grande, pequeño, sólido, líquido, gaseoso, plasmático, sin importar, ¿no? Entonces podríamos decir que las propiedades generales son aquellas que son común a toda la materia y por lo tanto no permiten diferenciar una sustancia de otra. Nos permiten diferenciar en este caso. Por ejemplo, ¿no? Vemos acá la imagen de un gato y un pollo. Sabemos que los dos tienen masa y volumen. Ahora, ¿qué cosa es masa y volumen? Ahorita lo vamos a ver. Pero si yo te dijera cuál es la masa de ese gato y de ese pollo, ¿lo podríamos saber? No, a no ser que empleemos algún instrumento de medición, ¿no? O si yo te dijera cuál es el volumen o el espacio que ocupa cada animal, tampoco lo podemos saber, a no ser que empleemos un instrumento de medición. Por eso es que se dice acá que no permiten diferenciar a una sustancia de otra, a no ser que empleemos algún instrumento de medida. Vamos a ver cuáles son esas propiedades generales. En primer lugar tenemos a la masa, ¿no? Se llama masa a la cantidad de materia que presenta un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si tú miras a tu alrededor, ¿no? Donde quiera que estés viendo este video, de repente en tu cuarto, en la sala, vas a observar un montón de cosas. Llámese pared, libro, mesa, silla, laptop, celular. Eso es materia, eso es masa, perdón. Es la porción de la materia, ¿ya? Ahora, para medir a la masa, nosotros empleamos un instrumento que se llama balanza, ¿no? El cual mide la masa de un cuerpo, ¿no? Una cierta cantidad de sustancias. Generalmente nosotros en nuestro país, al menos acá en el Perú, empleamos el kilogramo y el gramo, y las toneladas cuando son medidas inmensas. Entonces, masa es cantidad de materia. Mientras que el peso es el resultado de la fuerza de atracción que tiene la Tierra y que es ejercida por la gravedad, ¿no? Muchas veces nosotros confundimos masa con peso. Por ejemplo, cuando a ti te dicen, oye, ¿cuánto pesas? ¿No? Y te vas a una balanza, yo peso 50 kilos. No, lo que tú estás midiendo es tu masa corporal. Entonces, lo correcto sería decir, ¿cuál es tu masa corporal? 50 kilos. Porque el peso se mide con un instrumento que se llama dinamómetro, ¿ya? Para hacerte una idea, por decir, si yo te digo empuja un camión y empuja una silla, ¿cuál será más difícil de empujar? El camión, ¿no es cierto? Porque ahí vas a ejercer más peso, ¿ya? Vas a ejercer más fuerza para empujar. En cambio, en una silla vas a ejercer menos fuerza. Por eso es que son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Puede ser un sólido, un líquido o un gas. Por ejemplo, si tú miras a tu alrededor, ¿quién ocupará mayor espacio? ¿Tu celular o tu laptop? Lógicamente que más espacio ocupa la laptop, ¿no? Entonces, ese espacio que ocupa cada cuerpo se le llama volumen. ¿Estamos? Entonces, repitiendo, masa, cantidad de materia, peso, cantidad de fuerza,
y volumen, cantidad de espacio. También existe otra propiedad que se llama inercia. Igual, si tú observas todo lo que hay a tu alrededor, por ejemplo, observa una silla, ¿ya? Entonces, la silla está ahí, no se mueve, está quietita, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente viene una persona y empuja la silla? Entonces, la silla se moverá de un lugar a otro, se va a desplazar. Pero ¿por qué se desplazó? ¿Por qué se movió la silla? Porque alguien la empujó, es decir, alguien tuvo que ejercer una fuerza, porque de por sí solo no se pudo mover, ¿no? Entonces, esa fuerza ha hecho que su estado de reposo cambie, ¿no? Es decir, se mueva, porque una fuerza actuó sobre esa silla. Ahora, la porosidad. Yo te comento que hasta hace unos 20 años se pensaba que la porosidad solamente la presentaban cierto tipo de materiales, como por ejemplo una esponja o la tiza. Sin embargo, gracias a la tecnología se ha descubierto que todos los cuerpos, aún una roca o una piedra, lo que te rodea, presentan espacios vacíos llamados poros. Ahora, dependiendo del estado de la materia, esos espacios pueden estar juntos, separados o muy separados, ¿no? Entonces, la porosidad son los espacios vacíos que presenta la materia, ¿no? También se le llama espacios intermoleculares. Ahora, sobre la divisibilidad, como su nombre lo indica, permite que la materia se pueda dividir en partes pequeñas, ¿no? Ahora, con ayuda del microscopio electrónico, se sabe de que la materia se divide en partes muy pequeñas, ¿no? Átomo, partículas subatómicas, protones, electrones, neutrones y quarks, ¿no? Que es algo muy, muy, muy pequeño. ¿Y se puede medir también? Sí. Luego tenemos la propiedad de impenetrabilidad, ¿no? Como su nombre lo indica, dos cuerpos no pueden penetrar, no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si yo de repente le dijera a dos personas que se sienten en una sola banca, ¿no? Ahora tú dirás, pero Miss, si nos sentamos en la misma banca, pero él se siente encima de mí, pero al sentarse encima de ti está ocupando más espacio, más no el mismo espacio que tú, ¿ya? Entonces, a eso se le llama impenetrabilidad. No se puede ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Ahora, pasamos a las propiedades específicas. ¿Por qué se le llaman de esta forma? Porque justamente se encuentran en ciertas propiedades de la materia. Por ejemplo, los sólidos, los líquidos y los gaseosos, que son los tres estados naturales, presentan propiedades, ¿ya? Cada uno según el estado en que se encuentra. Incluso el estado plasmático presenta propiedades. Sin embargo, ahora solamente vamos a ver las propiedades que se refieren al estado sólido. Ya en otro momento tocaremos las propiedades de los líquidos y de los gases. Solamente vamos a abocarnos a lo que son los sólidos. Pero sí, la materia presenta estados físicos. Justamente ese estado es lo que le permite darle forma y volumen a las cosas, ¿ya? Entonces, el estado físico es una propiedad específica. También tenemos la elasticidad, ¿no? Justamente la elasticidad es aquella propiedad en la cual permite que un cuerpo pueda volver, puede estirarse y luego regresar. Por ejemplo, una liga, un globo, una bolsa de plástico, si tú le empiezas a estirar, como que pierde su forma. El detalle es que sí, regresa a su estado original, pero hay algunos elásticos, ¿no? Que tienden a deformarse. Por ejemplo, si tú inflas un globo, ¿no? Regresa a su forma, pero no es exactamente la misma, ¿no? Entonces hay algunas variaciones. La propiedad de fragilidad es aquella propiedad en la cual un cuerpo puede romperse con fragilidad. Por ejemplo, ¿cuál es más frágil? ¿El vidrio o el metal? Lógicamente que el vidrio, ¿no? Porque tiende a romperse con mayor facilidad.
Luego tenemos la propiedad de tenacidad. Esta propiedad es exclusiva también de los sólidos y presenta una resistencia a romperse por acción de una fuerza. Por ejemplo, ¿quién es más tenaz? ¿El metal o el plástico? Lógicamente que el metal, porque es más resistente. Luego tenemos la dureza. La dureza es la propiedad que presenta un cuerpo y presenta u ofrece resistencia para ser rayado. En la escala de los materiales hay 10 niveles, siendo el metal más blando el talco, ¿sí? Porque el talco es un metal, es un mineral, y se considera al más duro al diamante, ¿no? Que bueno, dicen que puede romperse solo con otro diamante o rayarse. Luego tenemos la propiedad de maleabilidad, ¿no? ¿Qué? ¿Maleabilidad porque son malos? No. Lo que pasa es que la propiedad de maleabilidad permite que muchos metales puedan formarse o transformarse en láminas, ¿no? Por ejemplo, de repente tú en algún momento has cogido una fuente, incluso de repente la pantalla de tu laptop, de tu celular, de tu televisor, se ha dado gracias a esta propiedad, ¿no? Porque algunos metales de los cuales está formado, en este caso la mica, ¿no? Han permitido formar láminas, ¿ya? En cambio, lo dúctil es la misma propiedad que presentan los metales, pero pueden formar hilos. Por ejemplo, una cadenita, un arete, una pulsera, ¿no? Forman hilos delgados. Entonces, sabiendo todo esto, la materia presenta propiedades, es decir, características que le permiten diferenciarse. Están las propiedades generales presentes en todo tipo de materia, los cuales tenemos la cantidad de materia, que es la masa, la cantidad de fuerza, que es el peso, la cantidad de espacio, que es el volumen, la inercia, la porosidad, la divisibilidad y la impenetrabilidad. En cambio, las propiedades específicas se encuentran solo en determinados tipos de materia. ¿Quiénes son ellos? El estado físico, la elasticidad, la fragilidad, la tenacidad, la dureza, la maleabilidad y la ductibilidad. Conociendo todos estos detalles, vamos a desarrollar la sesión número 11, que tú ya lo tienes a la mano. Entonces, vamos a recordar lo que hemos aprendido el día de hoy y vamos a desarrollar nuestra sesión, ¿ya? Para que después lo puedas pegar en tu cuaderno. En la número 1 dice, coloca verdadero o falso según corresponda. Entonces, como primera opción dice, el peso es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Falso, ¿no? Recuerda que la cantidad de materia lo presentaba en la masa, ¿ya? El peso es la cantidad de fuerza, más no de materia, ¿ya? Si quieres lo puedes escribir ahí con lápiz. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Verdadero, ¿no? Este enunciado fue propuesto por Antonio Lavoisier, ¿no? Y es verdad, ¿no? En el universo la materia se va transformando. Un ejemplo clásico son los ciclos biogeoquímicos que se producen en nuestro planeta, el ciclo del oxígeno, del nitrógeno, del azufre, del potasio, del fósforo, ¿no? La fotosíntesis, ¿no? La materia se va transformando. Ahora, la maleabilidad es una propiedad por la cual los cuerpos ofrecen resistencia al ser rayados por otro. Falso, ¿no? ¿Quién presentaba esa propiedad? La dureza. Luego dice, el hierro es el cuerpo más tenaz. Verdadero, porque es el más duro de romperse. Luego dice acá, señala la propiedad de la materia que corresponda. A ver, el acero es difícil de romper. ¿Qué propiedad permite que el acero sea difícil de romper? Pues la tenacidad, que lo hemos visto en uno de los cuadros. Luego dice en la alternativa B, el cobre en hilo se utiliza en cables telefónicos. ¿Cómo se llama la propiedad que permite que este metal, es decir, el cobre, se transforme en hilos? Se llamaba ductibilidad. Luego tenemos acá, el aluminio se vende en planchas para fabricar utensilios.
¿Cómo se llama la propiedad que permite que este sólido, como el aluminio, se transforme en planchas o en láminas? Se llama maleabilidad. ¿Ya? Luego dice acá, un motociclista permanecerá en movimiento mientras no detenga su moto utilizando los frenos. ¿Qué pasa si frena, sobre todo si frena en seco? Plaf, ¿no? Podría, ¿no?, salir volando y se cae. A esa propiedad se le llama inercia. ¿Ya? Pasamos a la 3. Responde, dice, ¿cuál es la diferencia entre materia y cuerpo? Bueno, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa, peso y volumen. En cambio, el cuerpo es una porción de materia, una porción limitada de materia. ¿Ya? Ahora, ¿podrían sentarse dos alumnos a la vez en una carpeta unipersonal? ¿Por qué? De poder se puede, ¿no? Como habíamos dicho hace un momento, puede que se siente encima, pero no van a ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. En pocas palabras, si se habla acerca de la propiedad de la impenetrabilidad, no, porque según la propiedad de impenetrabilidad, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Luego dice, ¿qué propiedad de la materia se produce cuando un ciclista frena bruscamente hacia adelante? Bueno, se produce la propiedad de inercia. ¿Ya? Ahora acá dice, tenemos el siguiente cuadro. Bueno, ya lo había hecho acá. ¿Cuál es la diferencia entre propiedades generales y particulares? Ya lo habíamos visto, ¿no? Mientras que en las propiedades generales se encuentran todo tipo de materia, sea sólido, líquido, gaseoso, plasmático, ¿no? Las particulares se encuentran en determinados tipos de materia. ¿Ya? Entonces, viendo todo esto, chicos, hemos estudiado hoy día un tema que es bastante sencillo, que ustedes ya lo han hecho, ¿no? El año pasado seguramente lo han hecho con Miss Norca, y que este año solamente vamos a reforzar estos conocimientos. ¿Ya? Entonces, lo que sí quería avisarte es que a partir de este bimestre, al menos en mis cursos, en mis 3 cursos, va a haber una variación de calificación. ¿Ya? Ya no te voy a esperar como hice en los bimestres pasados, ¿no? Que algunos me entregaban la tarea después de 2, 3, 4 semanas. Hay alumnos que sí me han cumplido, ¿no? Recibían sus separatas y automáticamente me lo estaban presentando. A partir de la fecha, este tema que estamos haciendo hoy día, tema 11, lo voy a revisar el 17 de agosto vía correo electrónico. ¿Qué quiere decir? Que el 17 de agosto ya tienes el plazo para mandarme el tema desarrollado, la sesión 11, es decir, la separata, la práctica y la tarea. Esos 4 puntos me los vas a ir presentando, que yo voy a pasar las notas a mi registro. ¿Estamos? Entonces, terminas y me vas entregando. Ahora, profesora, pero tuve inconvenientes, qué sé yo, me escribes, ¿ya? Me escribes a mi correo antes del lunes 17. Cualquier inconveniente me lo dices para yo saber, ¿ya? Pero ahora sí, tú recibes esta separata que estamos haciendo, la vas a recibir este lunes. Entonces el día 17 tú me lo vas a responder, ¿ya? Tienes todo el día lunes, como dicen por ahí, ¿no? Hasta las 11, cosa que el día martes que yo entro ya tienen que estar todas las separatas, ¿ya? Entonces vamos a trabajar de esa forma para que seamos un poquito más responsables. Entonces me desarrollas el tema, ya tú ya sabes que te mando el tema, me pegas la sesión y me desarrollas la práctica con la tarea. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería todo por hoy. Es un tema corto, como hemos visto. Cuídense bastante. Ya nos estaremos viendo hasta la próxima clase de Zoom. ¿Ya, chicos? Nos vemos entonces. Hasta luego, cuídense. Nos vemos.
caballero, parece que no he grabado. Por la pura celular, parece que no he hablado y no se ha guardado. Ayúdame, Belén. No, creo que no he grabado. Sigue grabando.